Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la experiencia de usuario en XR. Entraremos en el perfil de UX UI y analizaremos los retos y dificultades a los que se enfrentan. Comencemos. ¿Qué tal, Yai? Muy buenas, Jimena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Este será un capítulo muy interesante para nosotras. Yo creo que particularmente nos toca, ¿no? Es nuestro terreno. Aquí vamos a hablar en nuestro terreno. Sí. Son temas de los que somos expertas. Sí. Sabemos de lo que hablamos en este tema. Y por otro lado, también tenemos dos invitadas o dos colaboradoras que también están muy metidas en todo el tema del UX UI, en el tema creativo, tienen mucha experiencia y bueno, nos van a servir aquí de compañeras de un poco de debate a distancia, aunque esto haya sido grabado previamente, sí, como claro, siempre. Bueno, como todos nuestros capítulos que hacemos estos cortes para que complementen un poco el debate. Sí, entonces bueno, vamos a empezar un poco hablando del tema de bueno, lo que son los inicios. Aquí, bueno, como sabemos, esta temporada empezó hablando de inicios, empezó hablando de pioneros y vamos a escuchar el testimonio de Vicky y de cómo empezó a trabajar en el mundo XR. Vicky es cofundadora de Inmersivo XR, que es la Asociación de Realidad Extendida de España. Ya la tuvimos de colaboradora en la primera temporada cuando hablamos del panorama iberoamericano. Pero esta vez nos vamos a centrar en su especialidad. Entonces, bueno, ella es diseñadora UX y docente de XR y metaverso. Vamos a escuchar cómo empezó ella en este sector. En este ámbito de la XR empiezas aprendiendo y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Porque tienes que ir, parte de tu trabajo es investigar, ver qué se está haciendo y ir, digamos, complementando la formación que igual ya tenías de introducción, pero al final se aprende haciendo y probando. Esta manera de empezar mientras trabajas es como súper habitual en las personas que nos dedicamos a este sector, porque no hay nada antes de nosotras. No tenemos un manual de instrucciones, ni tenemos ni unas bases, ni lo único que tenemos son las experiencias previas que hemos tenido la ocasión de experimentar, ¿no? Entonces, a medida que vas haciendo, vas creando esa parte de experiencia de usuario. Y que por otro lado, tampoco, a diferencia de otras áreas, como por ejemplo el área audiovisual puramente, el área web, hay muy pocos precedentes, hay muy pocas referencias. Entonces, bueno, es eso, es ir experimentando y encontrando en el camino. Yo creo que Vicky lo expresa muy bien en ese sentido. Sí, es clave el hecho de que cuando muchas personas, a mí por ejemplo me preguntan que vienen de diseño detrás, de otras zonas, es en plan, bueno, ¿qué tengo que estudiar para ser diseñador de UX UI en XR y tal? Y yo digo, hazlo tú. Hazlo tú porque... Y esto es algo común, entre comillas, de algo que hemos experimentado en el resto de los capítulos, ¿no? Cuando hablamos también en 3D, cuando hablamos en el capítulo de developers, de fotogrametría, etcétera, ¿no? En el sentido de siempre es un trabajo muy experiencial y muy innovador, de manera que acabas aprendiendo de lo que encuentras por internet, de autodidactas. Creo que somos autodidactas en general, casi todos, en este sentido. No, y lo conecto también con el capítulo, la trilogía de Pioneros, cuando se hablaba del hecho de que la comunidad al final tenía que intercambiar conocimientos, porque era eso, había muy poco, entre comillas, no escrito, había muy poca base, se estaba generando esa base mientras la gente estaba probando, experimentando y compartiendo con el resto de la comunidad. Sí, si nos paramos a pensar, ya no desde el punto de vista de creativo, sino desde el punto de vista de la XR, hice un ejercicio tanto con Vicky como con Stephanie, que es nuestra siguiente invitada, Stephanie Durán Fonseca, que es diseñadora de producto XR en Cabel y cofundadora de Cuarta Pared VR. Hice un experimento, no, les hice una pregunta de cómo analizarían su experiencia de usuario, ¿no? Cómo analizarían las primeras experiencias que tuvieron en aplicaciones XR desde el punto de vista de una diseñadora hoy en día, ¿no? Es en plan, y si te retrotraes a tu yo del pasado, ¿cómo tuviste esa experiencia, ¿no? Analízate un poco a ti misma. Y esta fue la experiencia que tuvo Stephanie. Vamos a escucharla. Si me fijo más en el contenido que estaba visualizando y tal,
Al final era un vídeo 360, las posibilidades eran muy limitadas, pero era bastante resultón para lo que en ese momento era una introducción a la realidad virtual, tanto para mí como por el propio contenido, ¿no? Que al final el objetivo de ese contenido era contenido sponsorizado por Samsung para ser visualizado dentro de la Samsung Gear con su Samsung Galaxy, o sea, todo muy, muy nicho, ¿no? Todo muy empaquetadito, ¿no? Como habría hecho Apple. Al final fue una primera experiencia, una primera toma de contacto que a mí personalmente sí me marcó, porque es eso, me mostró muchas posibilidades en muy poco tiempo y además lo hacía desde un punto de vista, desde un punto concreto muy, muy seguro. O sea, no me pedía nada, no demandaba nada de mí como usuaria, era simplemente ver. Entonces, si no tienes nada de experiencia con este tipo de tecnología, que te digan que solamente tienes que mirar es lo más fácil del mundo y es lo más agradable del mundo, lo más agradecido, porque en ningún momento no vas a estar perdido, no vas a necesitar una respuesta, no vas a encontrarte como que no sabes qué hacer. Vamos a ir analizando todas estas últimas cosas que ha dicho, ¿no? Sí. Las dificultades que tienen los usuarios a la hora de experimentar estas experiencias XR. Las cosas también que comentaba Stephanie, de no hay estándares, ¿no? Hemos hablado que no hay estándares en muchas cosas, en interoperabilidad, etcétera, pero el hecho de que no haya estándares tampoco para diseñar una UI es interesante también porque de hecho lo comenta Stephanie, ¿no? En una experiencia que tú estés enseñándole al user, ¿no? Le estés enseñando, pues con esto puedes, por ejemplo, con el teleport puedes moverte. La siguiente experiencia, aunque no tiene un cierto recuerdo de, ostras, yo en la primera creo que me moví por teleport, entonces la siguiente se va a mover por teleport. Es decir, también hay que hacer un análisis de todas las experiencias para recoger los estándares que ya estamos intentando implementar, que son buenas prácticas como tú comentabas, ¿no? El movimiento por joystick o por teleport. Ojo, que hay gente que ya está súper acostumbrada, sobre todo muchos gamers VR, impresionante, se mueven con el joystick y van a 1000 por hora en el entorno inmersivo. Quizás yo también, como usuario que solamente consume o prefiero consumir contenidos mucho más pasivos, en el sentido de que me gustan más las experiencias de ir explorando poco a poco, no tanto las frenéticas de ir disparando, de ir escalando, de hacerlo todo un poco a contrarreloj. En ese sentido, yo creo que también es importante identificar qué tipos de usuarios tenemos, ¿no? Al momento de pensar la manera en la que tienen que interactuar, no solo con la interfaz, sino bueno, con todo lo que sucede en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, ahora justo en la misma línea que veníamos trabajando, que es lo de la integración, un poco de las interfaces dentro del entorno, Vicky nos habla de las experiencias con UI diegética, la importancia que ella le da a esta parte. Vamos a escucharla. Experiencias que he estado trabajando, intento que sea lo más diegética posible y que sea directamente, pues eso, orgánico con la interacción que nos permite, sobre todo la realidad virtual. Me gusta más precisamente porque te permite ese tipo de interacciones más orgánicas y no tanto tener que diseñar una pantalla, sino pensar en acciones y en pensar en casi como en teatro, ¿no? En un guión de narrativo o guión de teatro. Exacto, es esto que estábamos comentando, ¿no? De cómo mueves los objetos, ¿no? En función de las acciones que tiene que hacer el usuario para reducir la UI y meterlo con objetos 3D. De hecho, esto es curioso porque las interacciones con VR y con AR sí que difieren en este caso, ¿no? Por ejemplo, en VR es mucho más fácil poner objetos 3D. En AR no es tan sencillo interactuar porque al final estás limitado por una pantalla, ¿no? Es decir, ves el objeto 3D físicamente, pero tu interacción no es con ese objeto tal cual, no tienes las sino manos libres. Con la resolución la resolución de la pantalla, ya sea una tablet o ya sea un móvil, que tienes en, digamos, esa que no es tan sencillo. En el MR igual, pero en el MR, en la AR tienes como una especie de pegatina, vamos a decir, pero en la MR sí que puedes... No, y puedes interactuar con las manos. Claro, con las gafas sí. Eso es diferente. Con las gafas de MR es que fíjate lo importante que es conocer la tecnología, porque es diferente la manera en la que vas a diseñar una UI
para un móvil y para una tablet, que sí que es más plana, es más meta, ¿no? Las interacciones son mucho más cómodas cuando están puestas en la propia pantalla que si estás en una R o en un MR con gafas, que las interacciones es lo que tú dices, ¿no? Es como más hand tracking o más como mirada, etcétera. Estamos hablando del mismo proceso, ¿no? Del MR de la R, pero por otro lado la tecnología es básica, la plataforma es básica para hacer totalmente diferente una UI. Totalmente, sí. Es que el MR al final se parecerá cada vez más a lo que es el diseño en VR por la posibilidad de tú estás integrado dentro del entorno. Sí, exacto. Entonces al final la interacción es directa. Mientras que yo creo que sí que en AR seguiremos teniendo el mismo lenguaje de las aplicaciones tradicionales, de la ¿no? web. Y ya no hablamos de las plataformas inmersivas que son Web 3, ¿no? Que es el propio concepto de una web. Ahí sí que vamos a seguir teniendo las interacciones de web. Que ahí, claro, hay que pensar en todos los diferentes usuarios que entran por los distintos dispositivos. Sí. Mientras más multidispositivos sea tu experiencia en plataforma virtual, más vas a tener que pensar. Más trabajo tienen los creativos y los UX. Más trabajo tienen. Tal cual. Sí. De hecho, nos vamos a centrar en un ejemplito que pone Stephanie para experiencias de VR, ¿vale? De hecho, para saber un poco cómo hacemos los diseñadores de experiencias de usuario para, utilizar los objetos orgánicos en lugar de pantallas planas. Ella habla del Mind Palace. Vamos a escuchar qué es eso. El Mind Palace es un método de estudio que es como muy icónico porque lo utiliza mucho el personaje de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tiene en su cabeza un Mind Palace y cuando quiere recordar un dato concreto lo ha asociado a un objeto y ese objeto habita dentro de una habitación en su mente. Entonces, él se imagina que va a recorrer esa habitación, alcanza ese objeto y ahí se desencadena la información en su cerebro, ¿no? Se me ocurre un poco eso, ¿no? En la realidad virtual podría ser una cosa muy parecida, que al final no deja de ser una forma de acumular información, de digitalizar información y que tú cuando quieras ir a por esa pieza de información, tú tienes un objeto, ya sea pues un libro, ya sea pues un jarrón o ya sea un objeto placed there, ¿no? Como si fueran los objetos digitales anclados de la MR, los tienes ahí, tú los encuentras y están ahí esperando a que tú vayas a acceder a esa información. Al final es muy parecido a la palabra ciberespacio, ¿no? Que en los 90 se hablaba mucho del ciberespacio, ¿no? De ese entorno virtual, de ese Internet en el que estaba todo. Cuando Internet se conceptualiza en un espacio físico, al final me vuelvo otra vez a la cultura pop del cine porque me parece la mejor forma de identificar lo que es. Si quiero identificar un espacio virtual y quiero entrar dentro de Internet físicamente, yo me construyo un montón de ciudades y en esas ciudades habita la información, ¿no? Es muy parecido a eso. Qué buena referencia. Lo del Mind Palace me parece brutal, porque además en cuanto lo explica, se me empiezan a ocurrir cosas. O sea, por ejemplo, si quieres poner un temporizador o el tiempo, un cronómetro en una experiencia, coges un reloj de arena y lo volteas. Sí. ¿Sabes? Este tipo de juegos. Constantemente estás creando juegos para el usuario para que experimente descubriendo. Sí, y no es, pero me encanta lo de el tangibilizar dentro de la experiencia, a través de los objetos, las diferentes funcionalidades. Se me ocurrió esta del reloj de arena por decir una cosa, pero es que puedes aplicarlo a cualquier cosa. Sí, entonces, las experiencias inmersivas pueden llegar a ser experiencias completamente desnudas en cuanto a interfaz gráfica y solamente de ir explorando y es que da pie creativamente hablando a lo que quieras. Además es súper divertido. Sí. Es todo el rato jugar como un niño. Y el símil además con la internet, ¿no? Esta idea de siempre hay un montón de metáforas, ¿no? La superautopista de la información, la aldea virtual, ¿vale? Es como llevar estos conceptos completamente abstractos a cosas que de repente sí que las puedes bajar. Sí. Y el metaverso, bueno, al final es un poco eso. Es eso. Un poco eso. Sí. Pero hablamos, no solamente esto se puede aplicar en VR, sino también en plataformas virtuales. O sea,
hacer la evolución, digamos, de las plataformas que van a ir cada vez más a un terreno más social, etcétera, pero no dejan de ser videojuegos, y los videojuegos, gamificación pura y dura, ¿sabes? Es decir, haz cosas para que la gente se divierta, para que explore, para que utilice la lógica, la creatividad, herramientas para que puedan pintar, etcétera. Es decir, la manera en la que interactúan y la que experimentan, ¿no?, tiene que ser activa por parte del usuario, intuitiva por parte del usuario y divertida, Claro. que es básica, Claro. ¿sabes? Sí, que no sí, está cogiendo información porque sí, sino está cogiendo información de una manera como los niños, de aprendizaje jugando. Así es. Y ahora, bueno, conectado justamente con el tema de los niños, bueno, Vicky nos cuenta sobre una experiencia que ella tuvo que desarrollar, bueno, justamente para un público infantil. Vamos a escucharla. Además, es algo que estuvimos investigando desde el principio del diseño del producto, y además, como trabajábamos con niños, queríamos evitar el uso de los mandos, porque para que fuera menos, al final, menos incómodo. Y usamos técnica de hand tracking. Entonces, al final, de las manos de los niños con las pantallas era más difícil intentar hacer botones o selecciones. Entonces, realmente casi todas las cosas que hacíamos que requerían una acción era más orgánico de coger un objeto y colocarlo en un sitio o realizar una acción concreta. O sea, por ejemplo, había una manera de examinarles que era una especie de quiz. En lugar de tener que apretar el botón de la respuesta, tenían como un muñeco y tenían que coger el muñeco y colocarlo en la A, en la B o en la C, ¿no? Entonces, era algo como mucho más orgánico que además les daba también empatía porque están cogiendo como un robot o un animal y lo están moviendo y están interactuando con el juego directamente y además con sus propias manos. Entonces, es algo además que es muy empático y al ser experimental también aprenden mucho más si lo están experimentando, si lo están haciendo directamente. Absolutamente. Qué bueno. De hecho, hay una manera... Tuve que hacer un proyecto hace tiempo que tenía que ver sobre la memoria, ¿no? Y sobre cómo teníamos la memoria a corto y a largo plazo para estimular el recuerdo, ¿no? Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, y es que recordamos más las cosas que están relacionadas con las emociones y con los elementos experienciales, ¿no? Uh-huh. Es decir, un examen, si te lo empollas y luego lo sueltas al día siguiente o al cabo de 10 minutos, no te vas a acordar. Pero, por ejemplo, si tú estás leyendo un libro y tienes fotografías o ves una película para acordarte de la lección o cosas así, es decir, lo que tenga que ver mucho más con estímulos físicos de tu cuerpo, Uh-huh. el aprendizaje es mucho más rápido, Sí. y la memoria, se queda mucho más en la memoria, lo Así recuerdas es. más, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, esto va conectado un poquito por la necesidad de utilizar tutoriales también para enseñar este tipo de experiencias, ¿no? Como ya hemos comentado, no es fácil el poder interactuar con cosas que requieran de dispositivos que son nuevos para los usuarios, No, ¿no? y de hecho, del ejemplo de Vicky me gusta muchísimo esto, ¿no? Que te quitas toda la barrera de tener que explicarle a un niño que tiene que presionar este botón para clicar, coger. Entonces, cuando se enciende en verde, bueno, respondiste correctamente. Aquí le vuelves a dar y le das siguiente pregunta. No, es simplemente planteárselo de una manera completamente natural y familiar. Absolutamente. Que escojo este objeto y lo pongo aquí. Bueno, para cerrar, vamos a escuchar un último mensaje de Vicky, dedicado sobre todo a la gente que tiene interés en este sector. Como broche final, yo animaría a los diseñadores a que se interesaran por la tecnología, a motivarles para que vean que esto es un mundo infinito y muchas capacidades que ahora mismo necesitamos que haya más, que tenemos que darnos importancia en esto que se está construyendo, porque al final no existe, o sea, lo estamos construyendo todavía y no pueden construirlo solo los técnicos. Tenemos que también pensar, no nos podemos olvidar de las personas y al final es nuestra labor, ¿no? Pensar en todas las personas, y tiene que haber más diseñadores, tiene que haber más perfiles creativos y que no les asuste lo técnico porque no es necesario,
Y eso, hay muchos de los diseñadores que hay ahora, o sea, de los pocos que estamos, la mayoría, no todos sabemos cosas técnicas. Entonces, eso ya es una buena muestra de decirte que no se necesita ser alguien súper técnico para poder empezar a poner tu creatividad y tus conocimientos en la XR. Y yo, de verdad, les animo a que lo intenten. Pues con este mensaje nos quedamos. Así es. Animando a todos los diseñadores, a la gente que viene del diseño al uso de webs, incluso a la gente que viene del 3D, del mundo audiovisual. Incluso de desarrolladores que tienen ese aspecto más creativo, más artístico. Es que, claro, aquí todo tu background te sirve un poquito para generar proyectos XR. Sí, así que muchas gracias, Jimena, por este capítulo. Muchas gracias a ti, Jai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos hablado del perfil de la diseñadora de experiencias dentro del sector XR y de la importancia de crear proyectos inmersivos pensando principalmente en los usuarios. Recuerda que subimos un capítulo cada 2 semanas y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por apoyarnos en el vídeo y darnos visibilidad en redes sociales, y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.